Hola, en esta oportunidad vamos a ver la analogía y su aplicación. La analogía. La analogía es un tipo de razonamiento que consiste en establecer una relación de equivalencia entre los términos de dos proposiciones dadas. Esto quiere decir que vamos a ver dos parejas de términos. Una de las proposiciones es la primera pareja de términos y la otra proposición es la segunda pareja de términos. Una analogía se denota de la siguiente manera. A es a B como C es a D. Esa es la manera como se lee. En esta presentación vemos cuál es el orden correcto en el que debe ir una analogía, con el fin de descartar opciones que pueden ser tentativas, pero que no son las correctas. Entonces tenemos que el término 1 se corresponde con el 3 y el término 2 se corresponde con el 4. En este caso diríamos que pez es a agua, como ave es a aire. Entonces, en las opciones de respuesta que vayamos a encontrar, tenemos que tener en cuenta que el elemento 1 es un animal y que debe corresponderse con el elemento 3, que es un ave, así como el elemento 2 hace alusión a uno de los elementos de la tierra y debe ir en concordancia con el elemento 4, que es aire. Por eso diríamos que se explicaría así. Pez es a agua como ave es a aire. También podría leerse de la siguiente manera. Ave es a aire como pez es a agua. Y la otra opción sería aire es a ave como agua es a pez. Lo importante es hacer un razonamiento lógico que apunte a una resolución desde el punto de vista semántico. Algunas clases de analogía son la analogía de la parte por el todo. Por ejemplo, perro es a jauría como cerdo es a piara. Entonces acá vemos que el perro hace parte de un todo. El perro sería la parte que hace parte de un todo, que pertenece a un todo mejor, que es una jauría. Y la jauría es un conjunto de perros o de caninos. Como cerdo es a piara. Entonces al conjunto de cerdos se le denomina piara. En este caso, cerdo es la parte de ese todo, que es la piara. Elemento hábitat. Lombriz es a tierra como piraña es a río. En este caso vemos que la lombriz tiene como hábitat la tierra y la piraña el río. Simbología representación. Verde es a esperanza como blanco es a pureza. El verde como color en la psicología de los colores representa la esperanza, como el blanco representa la pureza. Profesión, actividad. Médico es a curar, como abogado es a litigar. Entonces vemos que el médico tiene como actividad o como propósito principal en su profesión curar, como el abogado tiene como propósito litigar, que significa pleitear o disputar en un juicio sobre algo. La analogía por sinonimia podría ser guerra es a caos, como paz es a armonía. Entonces vemos que los términos guerra y caos son sinónimos, como paz y armonía son sinónimos. Analogía por antonimia. Amor es a odio, como nostalgia es alegría. Entonces vemos que los términos amor y odio se oponen por su significado, por lo tanto son antónimos, igual que la siguiente proposición o par de términos que se corresponden, que sería nostalgia, es lo contrario a alegría. Analogía por causa-efecto. Volcanes a lava como explosiones a escombros. Entonces acá vemos que el volcán produce lava como en una explosión, lo que se produciría o el efecto de la explosión serían los escombros. Instrumento, actividad. Estetoscopio es a medicina, como fresa es a odontología. Entonces vemos que el estetoscopio es el instrumento que utiliza el médico y la fresa el odontólogo. Elemento incluyente. Acá es importante tener en cuenta que no se trata de una relación de sinonimia, a veces se confunde, pero en realidad es un elemento que incluye al otro, que pertenece al campo semántico del otro. Por ejemplo, estudio es a concentración, como deporte es a esfuerzo. Entonces, para estudiar se requiere concentración, como para hacer deporte se requiere esfuerzo, pero no es una relación de sinonimia entre la palabra estudio y concentración y deporte y esfuerzo, sino de inclusión. Elemento excluyente.
sería la relación contraria a la que acabamos de plantear. Es un elemento que no pertenece al campo semántico de la palabra que nos dan. Por ejemplo, amistad es a traición, como abnegación es a desidia. Entonces lo que quiere decir es que en la amistad no puede haber traición o se excluye la traición, como en la abnegación, que es la atención, que es el interés por el otro. En la abnegación no puede haber desidia porque la desidia es el desinterés o la pereza. Acá vamos a ver algunos ejemplos ya con opciones de respuesta como tal. Entonces la idea es hacer el razonamiento, analizar cada una de las opciones y mirar cuál sería la opción que se corresponde con el enunciado dado. Tenemos terremoto es a escombros, como A, asalto es a pérdida, B, derrota es a tristeza, C, inundación es a naufragio, D, incendio es a cenizas. Entonces, la relación principal que se establece en el primer par de términos o el término o la proposición modelo en este caso es una relación de causa y efecto, ¿cierto? Después de un terremoto lo que queda como efecto son los escombros. En esa medida la respuesta correcta es la D. Después de un incendio lo que queda como efecto son las cenizas. La siguiente dice, jardín es a casa como A, parque es a ciudad, B, desierto es a oasis, C, bosque es a árbol, D, rosa es a florero. La relación que se plantea en el par de palabras inicial, la proposición inicial o proposición modelo, es una relación de parte por el todo. Entonces podemos ver que el jardín es la parte de un todo que es la casa. En esa medida, la respuesta es la A. Parque es a ciudad porque el parque es una parte de un todo que es la ciudad. No se puede la B, que puede ser una opción tentativa, porque está invertido el orden de los términos. Dice desierto es a oasis, debería ser oasis a desierto para que quede como respuesta. Igual pasaría con la C. Podemos pensar que el árbol es la parte de un todo que es el bosque, pero está invertido. Recordemos que el término jardín, que viene a ser el 1, si recordamos el orden de la secuencia, debe ir con árbol. Y el término casa, que representa el todo, debe ir con bosque. Entonces, cuando veamos que la analogía está invertida o la respuesta tentativa está invertida, entonces se descarta. La siguiente analogía dice, desgracia es a fortuna, como alegría es a tristeza, virtud es a maldad, desdicha es a aventura, bondad es a generosidad. Entonces acá podemos observar en el par de palabras modelo que se establece una relación de estados. La desgracia como un estado de infortunio, de tristeza, y la fortuna como un estado de aventura. Por eso la respuesta correcta sería desdicha es aventura. No se puede la A, pues, porque también se está estableciendo una relación de antonimia, alegría y tristeza. Esa es una opción tentativa, pero se descarta porque aunque es antonimia, no se está estableciendo una relación de estados como si se establece con desgracia y fortuna. Y es más parecido decir desgracia se corresponde con desdicha y fortuna se corresponde con ventura que decir que desgracia se corresponde con alegría y fortuna con tristeza, porque vemos que los términos están invertidos. La siguiente analogía dice preocupación es a insomnio, como debilidad es a anemia, soledad es a rencor, licor es a embriaguez, ira es a confusión. En esa analogía podemos observar que se plantea una relación de causa y efecto, porque la preocupación es un estado emocional que produce insomnio. Entonces debemos buscar una relación similar de causa y efecto. En ese sentido la respuesta es la D. Ira es a ofuscación. La ira es un estado mental que produce o un estado emocional mejor que produce ofuscación. Que la persona se ciegue, que no piense, que no reflexione, que actúe con impulsividad.
No se puede la opción C, que es una opción tentativa, porque a pesar de que sí se está estableciendo una relación de causa y efecto, el licor produce como efecto la embriaguez, no se trata de un estado emocional. Por eso la respuesta que más se acerca, recordemos que la analogía establece una relación de equivalencia entre los términos de dos proposiciones dadas. Por lo tanto, debo buscar la opción que más se asemeje a la proposición modelo. En este caso, entonces sería la D. Un uso muy importante de la analogía en el texto argumentativo lo vemos en la siguiente metáfora, que está ilustrada con una imagen. Esta es la metáfora de la oveja negra, que propone una analogía entre un grupo humano y un rebaño. Cuando estamos leyendo un texto argumentativo como un artículo de opinión, un ensayo, una reseña crítica, entre otros, algunos escritores utilizan este tipo de metáforas como estrategias discursivas para argumentar o para refutar o para apoyar su tesis. Entonces es muy importante reconocer estas expresiones que muchas veces corresponden a expresiones metafóricas, pero que con ellas también se está estableciendo una relación de semejanza o de similitud entre la idea metafórica o la idea figurada, que en este caso sería la oveja negra, con una idea que tiene que ver con un contexto real, que sería una persona en un grupo social, por ejemplo, o en una comunidad. En la siguiente imagen, que también es metafórica, vemos que se comparan los sentimientos de culpa con una pesada carga. Entonces, en muchos discursos argumentativos, como en los textos que acabo de mencionar, el autor puede utilizar la expresión pesada carga para referirse al sentimiento de culpa del personaje del que está hablando, pues, o de la persona, o sobre el asunto del que está hablando. Acá vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, este texto este fragmento hace parte de un texto que es un artículo de opinión del escritor Ramiro Velázquez. Dice: nadie es totalmente coherente en el tema ambiental ni en otros asuntos. Es inherente a nuestra condición. También es imposible abstraernos del mundo actual con sus vertiginosos avances e infinidad de artículos que pronto quedan obsoletos. Así nos los venden, aunque han mejorado mucho el nivel de vida. Así que olvidémonos de los pecados individuales. Son más enormes los pecados de grandes empresas y gobiernos. La extracción y uso de combustibles fósiles genera más de la mitad de los gases que calientan nuestra atmósfera. Es imposible ocultar el aporte de ganaderos con su expansión desenfrenada de tierras a costa de la selva. Solo 2 ejemplos. Hay pecadores mucho más grandes que responden por la mayor parte de la crisis climática. Con ellos colaboran gobiernos cómplices con la destrucción de la riqueza natural, la contaminación y la pérdida de biodiversidad por acción y omisión. Entonces, las preguntas que se desprenden de este texto, que como podemos ver, trata sobre el señalamiento que se hace a los verdaderos culpables de la contaminación ambiental. Y en el primer párrafo observamos en la parte subrayada que el autor dice: olvidémonos de los pecados individuales. Es decir, puede ser que cada persona en sus acciones cotidianas contribuye a que el medio ambiente se contamine. Pero en últimas hay situaciones mucho más delicadas que tienen que ver con las multinacionales que explotan nuestros recursos naturales, generan daños ambientales y lo peor es que están apoyados por un gobierno. La primera pregunta sobre este texto dice: en el párrafo 4, el autor señala la relación entre la extracción de combustibles fósiles y el calentamiento global. Otro ejemplo que expresa esta misma relación sería: entonces, vemos en el enunciado una relación analógica, ¿cierto?, entre la extracción de combustibles fósiles y el calentamiento global. Esta relación analógica está planteada en el párrafo, en este párrafo, que dice: son más enormes los pecados de grandes empresas y gobiernos. La extracción y uso de combustibles fósiles genera más de la mitad de los gases que calientan nuestra atmósfera. Entonces acá vemos que hay una causa y hay un efecto. Entonces la extracción
y uso de combustibles generan, acá está la clave de la relación que se establece, que es de causa y efecto. Entonces genera, es como decir, el efecto que se produce es más de la mitad de los gases que calientan nuestra atmósfera. Entonces, en la pregunta es muy importante entender esa relación de causa y efecto para poder encontrar entre las opciones de respuesta una relación de causa y efecto. Esta pregunta está evaluando la competencia lectora, que consiste en reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido, porque nos están presentando las opciones que nos presentan son extratextuales, no aparecen en el texto. Por lo tanto, es un nivel de lectura avanzado en el que hay que evaluar el contenido del texto en relación con conocimientos previos del lector. Entonces, una relación de causa y efecto como la que se señala en el enunciado, vamos a ver dónde la encontramos. La A dice el consumo de agua y el alza de los niveles del mar. Es como que dijéramos que el consumo de agua es la causa del alza de los niveles del mar, como si el alza de los niveles del mar fuera el efecto del consumo del agua, no tiene nada que ver, ¿cierto? La B dice la tala de árboles y la disminución de las fuentes hídricas. Aquí vemos que la causa, que sería la tala de árboles, tiene como efecto o como consecuencia la disminución de las fuentes hídricas. Esa es la respuesta correcta. La C dice la minería sería la causa del crecimiento de los grupos al margen de la ley. Tampoco tiene nada que ver, a pesar de que son situaciones extratextuales en las que tengo que establecer esa relación analógica, vemos que no tiene coherencia, no tiene sentido. Y la D dice, el maltrato animal el maltrato animal sería la causa del deterioro continuo de la capa de ozono. Tampoco tiene una relación de causa y efecto, nada que ver una cosa con la otra. La siguiente pregunta dice, según el autor, la responsabilidad sobre el calentamiento global y el cambio climático puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, con esta pregunta me están pidiendo como lector que identifique y entienda los contenidos locales que conforman el texto, porque podemos verlo de manera explícita o literal en el texto. Entonces, si dice que la responsabilidad del calentamiento global y el cambio climático, ¿a quién se le puede atribuir? En los párrafos anteriores vimos que el autor señala directamente a las multinacionales. En este último párrafo, ¿cierto? Cuando dice, hay pecadores mucho más grandes que responden por la mayor parte de la crisis climática. Con ellos colaboran gobiernos cómplices con la destrucción de la riqueza natural, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En este párrafo, entonces, hablan también se hace un señalamiento a los gobiernos que apoyan a las multinacionales. Pero en el párrafo anterior sí podemos ver que las menciona con mayor claridad. La extracción y el uso de combustibles fósiles genera más de la mitad de los gases que calientan nuestra atmósfera. Es imposible ocultar el aporte de ganaderos con su expansión desenfrenada de tierras a costa de la selva. Entonces acá él dice solo 2 ejemplos porque ya está hablando no de los pecados individuales, de las acciones que hace cada persona y que también son contaminadoras, pues por ejemplo arrojar pilas o baterías a las basuras o a las canecas de basura de las casas, no reciclar, no apagar las luces de la casa que no se necesitan. Bueno, hay pequeñas acciones individuales que también contribuyen al deterioro del medio ambiente. Pero el propósito del autor es señalar los grandes pecadores. Por eso en el último párrafo dice, hay pecadores mucho más grandes y por eso el texto se llama nosotros no somos los culpables, o sea, está justificando las pequeñas acciones de los ciudadanos y para hacer el señalamiento directo sobre multinacionales o grandes empresas y el gobierno. Entonces, como tengo que encontrar esa relación entre los que son los verdaderos responsables del cambio climático de manera literal o textual, esa la podemos ver en la opción A. La inocencia es a los ciudadanos lo que la culpa a las multinacionales. Esta es la idea que el autor defiende a lo largo de todo el texto. Recordemos que se trata de un artículo de opinión, que es un texto argumentativo, y
La mayoría de los argumentos apuntan a señalar multinacionales y gobierno y a defender de una manera enfática las acciones individuales de los ciudadanos, porque, como dice en el párrafo 1, nos tocó vivir en una época en la que los avances tecnológicos hacen, por ejemplo, que compremos artículos o objetos para luego desecharlos. Entonces es una manera de defender, en este caso, por ejemplo, el consumismo desenfrenado, que también sería un aporte al deterioro del medio ambiente, pero que no es el propósito del autor hacer ese señalamiento. Entonces uno como lector crítico debe identificar eso, que es eso que él defiende en realidad también haría parte del deterioro ambiental. En este texto vamos a encontrar otra pregunta en la que nos piden hacer un razonamiento de tipo analógico. Dice, junto con la actividad humana, los automóviles representan una amenaza para el medio ambiente por el calentamiento global, la contaminación del agua y la lluvia. El combustible fósil con el tiempo se agotará. El calentamiento global va a ocurrir tarde o temprano y la liberación de dióxido de carbono en el aire a través de la quema de gasolina solo va a hacer que suceda más rápido. Los problemas de salud humana relacionados con una contaminación van a seguir empeorando. Muertes causadas por este problema ya están ocurriendo y las cifras van a seguir aumentando. Los seres humanos dependen de los automóviles como su principal medio de transporte, pero compartir el coche o el transporte público reduciría su huella de carbono. Si todos hiciéramos una sola cosa al día para ayudar al medio ambiente, tal vez podríamos ayudar a la sostenibilidad de la Tierra. Este fragmento hace parte de un ensayo sobre la contaminación que generan los automóviles y su incidencia o la incidencia de esta contaminación en el calentamiento global. Entonces la pregunta que nos plantean dice, una analogía que puede extraerse del último párrafo sería, problemas de salud, esa contaminación, ¿cómo? En el enunciado podemos ver que se establece una analogía de causa-efecto. ¿Por qué dice problemas de salud, esa contaminación, cómo? O bueno, mejor de efecto-causa, porque vemos que los problemas de salud son el efecto causados por la contaminación. Y eso lo vemos en esta parte del párrafo. Los problemas de salud humana relacionados con una contaminación van a seguir empeorando. En este caso podemos ver que como estrategia discursiva el autor establece esa analogía o esa relación mejor, esa relación causal donde la contaminación produce como efecto problemas de salud humana y posteriormente también habla de cosas más trascendentales como la muerte. Entonces, otra analogía donde se establezca una relación de efecto-causa, no podemos decir causa-efecto, sino efecto-causa, porque así es como está planteada en el enunciado, y que se desprenda del mismo párrafo, la encontramos acá al principio. El calentamiento global va a ocurrir tarde o temprano, y la liberación de dióxido de carbono en el aire a través de la quema de gasolina solo va a hacer que suceda más rápido. Entonces podemos ver que el efecto de la liberación del dióxido de carbono es el calentamiento global. Acá lo vemos. Y la liberación de dióxido de carbono a través de la quema de gasolina solo va a hacer que suceda más rápido. ¿Que suceda más rápido que el calentamiento global? Entonces esa relación de efecto causa la vemos en la opción C, calentamiento global, esa liberación de dióxido de carbono. Espero que hayan aprendido. Nos veremos en una próxima ocasión.